Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En este video vamos a desarrollar lo que ha publicado la web de Aprendo en Casa en esta semana 30 ya para los jovencitas de tercer grado de secundaria. Muy bien, entonces la actividad denominada Cuestiones de Conteo, la regla de Laplace día 3. Regla de Laplace que ya la hemos visto, que es la regla o la relación de la probabilidad. ¿No te acuerdas? Esa regla es igual a número de casos favorables entre el número de casos posibles del experimento. Muy bien, entonces la situación número 1, han venido dos situaciones, vamos a desarrollar acá la situación 1 y la situación 2. En una carrera de atletismo en la que participan 6 corredores, ¿cuántos podios distintos para 3 personas? Dice, ¿cuántos podios distintos para las 3 primeras posiciones pueden darse? ¿Cuántos podios distintos para las 3 primeras posiciones pueden darse? Profesor, pero en realidad, ¿qué es podio, no? Cuando ustedes encuentran una palabra, digamos que desconocemos, pues hasta nosotros los maestros desconocemos. Podio, pues, es una plataforma o tarima sobre la que se coloca a alguien para ponerlo en lugar preeminente por alguna razón, como por ejemplo un triunfo deportivo. Cuando los corredores, digamos, los concursantes, digamos, ganan, vamos a suponer, los 3 primeros puestos, entonces son ubicados en esta tarima, en este podio, en sus lugares respectivos. Bueno, al primer lugar, pues lo ubican en la zona más alta, ¿no?, de la tarima, y segundo y tercer lugar, pues a los costados, ¿no? Pero miren, yo les hago acá una consulta. Corrieron 6, ¿ah? Corrieron 6 y de los 6 van a haber 3 primeros puestos. Ahora, de estos 3, e incluso aquí pueden cambiar la posición, ¿no? Porque acá me dice, mira, ve cuántos podios distintos para las 3 primeras posiciones pueden darse. Miren, aquí por ejemplo, yo he captado de que ellos se pueden ubicar de esta manera, ¿no? Pero, y si ella hubiera llegado en primer lugar, pues ella se hubiera ubicado acá y de repente él en tercer lugar y se ubicaría acá. Pero ella también ha podido llegar en primer lugar, ¿no? De repente ella se ubica acá y él baja aquí. O de repente ella no hubiera llegado en segundo lugar, hubiera llegado tercero, entonces se ubicaría acá y ella pasaría acá, ¿no? Entonces hay varias formas también de permutarlos a ellos, dependiendo de cómo llegaron, porque acá dice cuántos podios distintos para las 3 primeras posiciones pueden darse. Bien, entonces eso es por una cuestión pues fortuita de lo que digamos pueden terminar ellos en cada uno de sus lugares. Ahora, estamos hablando de estos 3, pero profesor, ¿y qué pasa con los otros 3 más? También pudieron llegar en algún primer puesto. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Bien, entonces, para las 3 primeras posiciones puede darse, ¿no? ¿Cuántos podios distintos se puede dar? Entonces, se trata de formar grupos de 3 personas tomadas de un total de 6. Esto es un caso pues de permutación, ya que el orden de los 3 elementos que forman esos grupos sí interesa. ¿Y por qué sí interesa? Pues porque no es lo mismo de que llegue primero Alberto y luego Ana y luego Eva, ¿no? Ha podido llegar, como te digo, también Eva, luego él y luego ella, ¿no? Entonces es una cuestión de permutación en donde el orden de los elementos sí interesa. Sí interesa la ubicación de ellos, a pesar de que ellos 3 llegaron primeros puestos, sí interesa. Bien, entonces no es pues el mismo grupo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, por ejemplo, si los corredores fueran A, B, C, D, E y F. Ojo, A, B, C, D, E y F, porque son 6, por eso lo represento con 6 letras. Acá me dicen bien claro, en una carrera de atletismo en la que participaron 6 corredores. Y las primeras posiciones fueran para A, B y C, o sea, llegaron en los 3 primeros puestos A, B y C. Las posibles formas, como te digo, las posibles ordenaciones o formas serían, ¿no? Primero, segundo y tercer puesto respectivamente, para A, B y C. Puede que suceda que A llegue primero, B llegue segundo y C llegue tercero. O A llegue primero, C llegue segundo y B llegue tercero. O B llegue primero, A llegue segundo, C llegue tercero.
Y así, ¿no? B llegue primero, C llegue segundo, A llegue tercero. O C llegue primero, A llegue segundo, B llegue tercero. O C llegue primero, B llegue segundo y A llegue tercero. Profesor, solamente estoy comprobando que para esas tres personas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles ordenaciones. 6. Pero para esas tres, pero profe, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado A, B y D? O de repente C, D y E, o de repente B, C y D, o de repente D, E y F. Ah, profesor, entonces yo tendría que también aquí calcular cuántos grupos de tres personas puedo yo sacar. ¿Cuántos grupos de tres personas puedo sacar? Pero bueno, entonces aquí vamos a recurrir a algo muy interesante, ¿ya? Por eso hago estas preguntas. Y si en lugar de ellos llegaran en los tres primeros puestos A, B y D, y si llegan A, E y F, hay varios grupos de tres personas que puedes formar ahí. Entonces, profesor, aplicando el principio de permutaciones, acá hay un principio básico fundamental que ya como alumno de tercer grado tienes que tú conocer. Ya para no hacer gráficos y estos análisis, de frente le aplicas la propiedad de las permutaciones. Esto es una permutación de 6 elementos en total. ¿Por qué 6 elementos en total? Porque son 6 corredores tomados de 3 en 3. Entonces la permutación y los grupos, digamos, que te van a salir, se da por un número, acá se aplica una relación de número factorial. La permutación de 6 elementos tomado de 3 en 3 es igual a factorial de 6 sobre la resta de estos números 6 menos 3 factorial. Ojo que esto se lee permutación de 6 elementos tomados de 3 en 3 es igual a factorial de 6 sobre 6 menos 3 factorial, o sea, resta del primer número con el segundo número. Bueno, 6 menos 3 factorial es 3 factorial. Bien, ¿qué era el número factorial? Pues el número factorial, profesor, era el número que se multiplica sucesivamente desde 1 hasta el mismo. Por ejemplo, 6 factorial, ¿a qué es igual? A 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Y 3 factorial qué es? Es 1 por 2 por 3. Ah, ya, profesor. Entonces, 10 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, hasta por 10. Correcto. Muy bien. Pero bueno, acá hay una propiedad. Ya tú puedes multiplicarlo y luego dividirlo entre 3 factorial. Yo te lo voy a hacer de otra forma. Acá hay una propiedad. Ya, esto, bueno, nuestros alumnitos pues están aprendiendo esto bastante en el curso que se está llevando en este año. Muy bien, entonces esta es otra forma de desarrollar lo que es, digamos, descomponiendo 6 factorial en función de 3 factorial. Claro, pues si 6 factorial es 1 por 2 por 3, hasta por 3 es 3 factorial, por 4 por 5 por 6, hecho esto para que 3 factorial se cancele y te quede 4 por 5 por 6, que sería 120. 120 formas 120 formas o podios distintos para las tres primeras posiciones que pueden darse. Entonces pueden darse 120 podios distintos para las tres primeras posiciones. Interesante, interesante, un ejercicio interesante. Muy bien, no olvides suscríbete al canal, dale clic también a la campanita, pero en la campanita dale a la opción todas para que te avise de tu grado. Claro que te van a llegar la notificación de todos los grados, pero ahí te vas a fijar cuando llega de tu grado. Bien, la situación 2. La profesora Jennifer del área de matemáticas del tercer grado de secundaria, luego de corregir sus evaluaciones de salida, registra los resultados en la siguiente tabla. Bien, puntaje en inicio, en proceso y en satisfactorio. Acá no tiene nada que ver el puntaje, ¿ah? ¿Ya? Listo, te explico. Bueno, total que la cantidad de estudiantes que están digamos, en la etapa de inicio son 12. En proceso son 10 y en satisfactorio son 8. Profesor, ¿cuántas personas son en total? Pues sumemos 12 más 8, 20 más 10, 30. 30 personas en total. Al elegir un estudiante del aula al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su puntaje no sea satisfactorio? No sea satisfactorio. Profesor, para que no sea satisfactorio tiene que estar en inicio y en proceso. ¿Y cuántos estudiantes hay en inicio y en proceso? 12 más 10, 22. ¿No? Listo, entonces la solucionamos por la regla de Laplace. Ya sabes que la regla de Laplace es número de casos favorables entre el número de casos posibles de todo el experimento. Entonces, acá nosotros decimos número de casos favorables que tiene el suceso A. Vamos a llamar que ese suceso A es pues
digamos, elegir un estudiante al azar cuyo puntaje no sea satisfactorio, pues profesor sería 12 que están en inicio más 10 que están en proceso, eso sería 22. Muy bien, y el número de casos totales o posibles que me pueden salir es cualquiera de estos 12 alumnos o cualquiera de estos 10 o cualquiera de estos 8. 12 más 10 más 8 es 30. Entonces, aplicando la relación o la regla de Laplace, que es probabilidad del evento A. ¿Cuál es el evento, profesor? Pues sacar un estudiante que no esté, digamos, en la etapa de satisfactorio. Es número de casos favorables entre el número de casos totales o posibles. Número de casos favorables, profesor, es 22 entre el número de casos totales. Esto se explicó la semana pasada también, ya, esto de la regla de Laplace. 22 entre 30, bueno, al menos le sacamos, pues, reducimos la fracción, es 11 quinceavos. Si quieres, sácale el decimal. Sácale el decimal, es interesante porque también una probabilidad se expresa en decimal y en porcentaje. 11 entre 15, bueno, es un decimal infinito, pero traéndolo con 3 cifras decimales es 0,733. ¿Ya? Pero ojo, si tú quieres transformar esa probabilidad a porcentaje, que es un poquito más interpretativa, ya la coma décima la corres 2 lugares a la derecha, ¿no? Porque lo vas a multiplicar por 100 y agregar el 100%. 1, 2, te quedaría 73,3%. O sea, sí hay regular probabilidad, porque es más del 50%. Cuando es más de la mitad, pues sí hay regular probabilidad. Acá te das cuenta, ¿no? Profesor, para que suceda de que al elegir un estudiante del aula al azar, es la probabilidad que su puntaje no sea satisfactorio es el 73,3%. Entonces, concluimos acá, al elegir un estudiante al azar, la probabilidad para que su puntaje no sea satisfactorio es 11 quinceavos o que también en porcentaje es 73,3%. Muy bien, solamente estas dos actividades han venido para tercer grado de secundaria. Bonitos los problemas, excelente, porque aquí se aplican pues la regla de Laplace. ¿Ya? Como siempre, comenta, comparte, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el día 4.